Muy bienvenidos a nuestra serie semanal de Fe y Ciencia. Ahora vamos a iniciar una nueva serie sobre el clima. Nuestro tema de hoy, el clima edénico. Bienvenidos a nuestro estudio. Muy bien, como les decía, ahora vamos a iniciar una nueva serie. Ya vimos la serie sobre la semana de la creación y ahora vamos a ver una nueva serie sobre el tema del clima. Saben que son muchos los factores que influyen en el clima. Hay factores internos en el planeta y factores externos al planeta que influyen en el clima. Hoy hablaremos un poco de cómo creó Dios al planeta en su forma original y cómo era su clima. Y también hablaremos de cómo el sol y la luna influyen en el clima. Bueno, hablemos un poquito sobre qué es el clima. El clima lo podríamos definir como las condiciones atmosféricas propias de nuestro planeta, ¿verdad? Estas pueden definirse o medirse, ¿verdad? Ya sea que haya lluvia, viento, nieve, etc. Pero etimológicamente esta palabra viene del latín climatis y se refiere a cada una de las regiones en que se dividía la superficie terrestre por su mayor o menor proximidad al polo, ¿verdad? Y también esta palabra a su vez viene del griego clima, que es inclinación, y se entiende como la inclinación respecto del sol y por ende es a esto que se llama latitud, ¿verdad? Lo interesante es que todos estos factores influyen en el clima. Mientras más cerca o lejos estemos del ecuador o de alguno de los polos, el clima será diferente. De igual manera, según la inclinación del planeta y la cantidad de luz que le llega, también así es el clima que tiene ese sector del planeta. Veamos un poquito acerca de lo que dicen los científicos en relación al clima. Fíjense que los evolucionistas hablan de que en un principio, cuando todo estaba surgiendo, había un clima muy agresivo a la hora de formarse el planeta. También ellos hablan de glaciaciones en periodos como el cuaternario, que trajo también la extinción de muchas especies. Además, ellos hablan de gran actividad volcánica, meteoritos impactando la Tierra y cambiando el clima, lo que también podría haber producido la extinción de algunas especies. Esto es lo que dicen algunos evolucionistas ateos. Pero nosotros sabemos que la variación climática no se debió a todos esos fenómenos que plantean los evolucionistas. Y de eso vamos a hablar en esta serie. Ahora, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 15 y 16 lo siguiente. Dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahora, vean algunas palabras claves de esta porción bíblica que estamos leyendo. La primera palabra es haya lumbreras. Esta palabra lumbreras viene del hebreo mejorot y no es lo mismo que or, que aparece en los versos 3 y 4 del primer día. O sea, cuando en el primer día se habla de Dios hizo la luz, esa palabra luz viene del hebreo or. Y la palabra lumbrera, que eran cuerpos celestes que iban a producir luz, viene del hebreo mejorot. O sea, lo que vemos aquí es que hay dos fuentes diferentes de luz, tanto en el primero como en el cuarto día de la creación. Y la palabra mejorot usada en Génesis 1:14 significa fuente de luz, recipiente de luz o luminaria creada. En este caso se refiere al sol. Ahora, dice el texto que estas lumbreras iban a servir de señales. No iban a servir de guías, sino de señales. Y esto es importante aclararlo porque algunos espiritistas o astrólogos
Dicen que el sol y la luna son guías y se basan en este texto para afirmarlo, pero la Biblia es categórica al decir que fueron dados como señales. Pero ¿señales de qué? Bueno, señales de la voluntad del Señor, ya que estos cuerpos celestes señalaron actos especiales del favor de Dios o de su desagrado, como en el caso de la batalla de Josué, como en el caso cuando el sol retrocedió unos grados en la historia del rey Ezequías, cuando pues se manifestó la muerte de Jesús, que el sol se oscureció por espacio de 3 horas. O sea, señales de el favor o el desagrado de Dios. Además, estos cuerpos celestes fueron creados por Dios para influir en el clima de nuestro planeta. Entonces, hablemos de la influencia del Sol sobre el clima. El Sol influye directamente en nuestro clima, ¿saben? Su temperatura se mantiene más o menos estable. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros salimos a la calle y decimos, oh, qué fuerte está el sol. Hoy está más caliente que ayer, pero eso no es verdad. O sea, cuando sentimos un clima más cálido, más caliente en la Tierra, no es que el sol se calentó más, sino que debido a diferentes factores de traslación, de rotación, de inclinación, de luz y otros factores, es que el clima varía, el clima cambia y pues sentimos más frío o más calor, ¿verdad? Ahora, la Tierra cambia su clima. ¿Por qué? Por los rayos solares. Estos vienen perpendicularmente a la Tierra, o sea, llegan directamente a nuestro planeta, pero Dios ha dejado un escudo magnético atmosférico y nubes para soportar esos rayos y así transformarlos en calor y energía, ¿verdad? O sea, es esta radiación solar que bombardea directamente la Tierra debido a su escudo magnético logra transformar entonces esa radiación solar en calor y en energía. Pregunto, ¿nos llega a todos la misma cantidad de luz solar? Bueno, la respuesta es no, debido a algunos factores. Primero, a la inclinación del planeta. Sabemos que el planeta está inclinado, ¿verdad? Está inclinado en relación a su eje. Debido a esa inclinación, no a todos les llega la misma cantidad de luz solar. Otro factor es la forma elíptica que tenemos. Como sabemos, la Tierra no es redonda, sino que es achatada en sus polos, ¿verdad? Esto hace que la luz pues llegue más a algunos lados y menos a otro. Y el tercer factor es el movimiento traslacional de la Tierra que produce diferentes estaciones como el equinoccio, el solsticio, y como la traslación de la Tierra también es de manera elíptica, a veces estamos más cerca del Sol y a veces estamos más lejos de este, y eso también afectará en el clima, lo que hará que haya veranos o inviernos más largos o cortos en diferentes hemisferios. Muy bien, hablemos un poquito acerca de la actividad solar. Saben que el sol produce diferentes fenómenos como lo son las fulguraciones, que son esos chorros de plasma que lanza hacia el espacio. También están las prominencias, que son lenguas de plasma que arrojan, que son diferentes a las fulguraciones en su forma. También están las erupciones solares, ¿verdad? Y están lo que son las eyecciones, que son pérdidas de masa coronal solar debido a explosiones, las cuales son arrojadas al espacio y producen lo que se conoce como el viento y las tormentas solares. Pero nuevamente, debido a esa coraza magnética que Dios le dejó a la Tierra, es que podemos sobrevivir a los vientos y tormentas solares.
Como pudimos observar, el campo magnético del Sol es cambiante. Y esos cambios, fulguraciones, erupciones, viento solar, tormentas solares, todos esos cambios van a afectar de alguna manera el clima aquí en la Tierra. Es así que el calor producido por la luz del sol no solo trae el clima cálido, sino que trae tornados, huracanes, nevadas y lluvias. Recordemos que el sol libera energía y nuestro planeta convierte esa energía en calor. Entonces, de no ser por los siguientes fenómenos, nos recalentaríamos demasiado. Vean cómo Dios creó de una manera maravillosa nuestro planeta. Resulta ser que las corrientes de viento de nuestro planeta están en constante movimiento las 24 horas y todos los días del año, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes ráfagas de viento que se mueven de norte a sur, de sur a norte, y estos vientos trasladan el calor o el frío a diferentes partes del planeta, ¿verdad? O sea, están ahí en constante movimiento para poder enfriar el planeta y poder calentar donde sea necesario, enfriarlo donde sea necesario, ¿verdad? Entonces, esos vientos ahí están en constante movimiento, ayudando a que el planeta no se recaliente. Bueno, como dijimos, el sol calienta los océanos, ríos y lagos. Esto produce la evaporación, la condensación y la precipitación, o sea, se forman nubes de lluvia. Las nubes de lluvia se llegan a enfriar y esto hace que pues caiga agua o nieve en diferentes lugares. Esto es parte de lo que es el proceso de enfriamiento de la Tierra. Y todos estos fenómenos influyen en lo que son los cambios climáticos. Pero además hay una influencia de la luna sobre el clima. El clima es el resultado de muchos fenómenos, como venimos estudiando, fenómenos internos y externos a nuestro planeta. Si bien sabíamos que la luna influye en las mareas y en los cultivos, un nuevo atributo lunar ha sido confirmado por investigadores de la Universidad de Washington. O sea, la luna influye en la precipitación. Cuando la luna está alta en el cielo, su gravedad hace que la atmósfera de la Tierra crezca hacia ella, por lo que la presión de la atmósfera es de ese lado del planeta más fuerte. Una presión más alta significa una mayor temperatura en las paredes del aire, lo cual a su vez implica menor humedad y por lo tanto menos lluvia. La investigación tomó en cuenta más de 15 años de datos sobre la oscilación del clima en relación con las fases de la luna. Sin embargo, también debemos saber que la Tierra tiene otros movimientos. Además del movimiento de rotación y traslación, está el movimiento de nutación. Este movimiento es la oscilación periódica del eje de rotación de la Tierra alrededor de su posición media en la esfera celeste. Y también tenemos el fenómeno de precesión, es el cambio lento y gradual de la orientación del eje de rotación de la Tierra. O sea, en el de precesión, el eje de la Tierra está oscilando como un trompo y en el otro de nutación vemos estos pequeños cambios que sufre al estar rotando sobre su eje. Y son pequeños los cambios debido a los campos magnéticos del Sol y la Luna. Es más, si no tuviéramos a la Luna, los cambios de nutación fueran mucho más grandes y sí los sintiéramos. Se observó que en el exoplaneta Kepler 413b, este planeta balancea su eje unos 30 grados cada 11 años. Y lo que hace que sus polos y clima cambien constantemente. Marte, por otro lado, presenta balanceos más pronunciados, pero a largo plazo, lo que sin duda modificará el clima del planeta.
¿Por qué no suceden así las cosas en la Tierra? ¿O por qué son más suaves estos cambios de grado? La respuesta es por la Luna. Si no fuera por la presencia de la Luna, el eje terrestre variaría de 0 a 85 grados, casi 90 grados, lo que afectaría los polos y obviamente el clima en la Tierra. Dios fue sabio a dejar esta compañera a nuestro planeta y Dios también fue sabio al dejar un satélite y no más, porque Dios sabía lo que nuestro planeta necesitaba para contener la vida. Se sabe que la luna produce y afecta las mareas. Si la Tierra no tuviera luna, el clima sería extremo e iría de extremo a extremo. Además, la Tierra rotaría más rápido, lo que también afectaría el clima. La palabra de Dios nos recuerda en Génesis 1:31 que todo era bueno en gran manera, dice la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, el alimento era bueno, las plantas eran buenas, los animales eran buenos, el clima era bueno. Y agrega el superlativo en gran manera. ¿Cómo era entonces ese clima edénico? Veamos cómo Elena de White nos habla un poquito de cómo era ese clima. Patriarcas y Profetas, página 23, dice: cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme con montañas, colinas y llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos, un suelo fértil que producía por todas partes una frondosa y verde vegetación. No había repugnantes pantanos ni desiertos estériles, o sea, vean, no habían humedales ni sequías, vean, había un clima uniforme. Impresionantes arbustos y delicadas flores deleitaban la vista por doquiera. Las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes de los que existen ahora. Está hablando Elena de White que en las alturas de las montañas había árboles. Esto es muy difícil en la tierra que hoy conocemos. Los montañistas saben que en las cúspides de altas montañas la vegetación varía, cambia radicalmente y muchas veces escasean los árboles. Esto significa que había un clima diferente. Sigue diciendo la cita: el aire limpio de impuros miasmas era saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornados jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. Veamos esta otra cita de Patriarcas y Profetas, página 74, que dice lo siguiente: el mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. O sea, no creían que hubiese de venir un diluvio, no creían que el clima pudiese cambiar. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces, nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. O sea, los antediluvianos no habían experimentado desastres naturales ni cambios extremos en el clima. Conclusión: no podríamos decir que solo por la actividad solar es que el clima de la Tierra ha cambiado, porque la actividad solar es muy variable y el clima de la Tierra no varía al ritmo en que se dan estas actividades solares. A pesar de las poderosas tormentas solares, Dios ha dejado un campo electromagnético que nos protege de ellas y hace, junto con la atmósfera, que el clima no varíe tanto en la Tierra. Dios ha dejado la luna para que la rotación de la Tierra mantenga su sinergia y sea más estable. Esto contribuye grandemente a mantener un clima más uniforme en nuestro planeta. Dios, además de crear un mundo perfectamente bello y con un clima agradablemente invariable, plantó un jardín o huerto aún más especial llamado Edén.
el cual estuvo en la tierra como recordativo del origen humano hasta la caída del diluvio. Dicho jardín ha sido llevado al cielo y será devuelto a la tierra en la tercera venida de Cristo, así lo dice Apocalipsis 21 y 22, pero ya no como un jardín, sino como una gran ciudad. Cuando esto ocurra, Dios le devolverá la belleza edénica a nuestro planeta, ya que los cambios bruscos del clima y los desastres naturales son consecuencia del pecado. Son como secuelas del justo y retributivo juicio de Dios derramado en el diluvio. Por eso, quiero hacerte un llamado. Sabes, yo deseo estar en la tierra nueva, la tierra prometida, un mundo donde no hay maldad, pecado ni pecadores. Yo deseo estar en la tierra nueva, un mundo perfecto, bello y estable en su belleza original y edénica. Yo deseo estar en la tierra nueva, un mundo con un clima perfecto, sin contaminación, sin basura, sin cambios climáticos o desastres naturales. ¿Y tú, desearías estar en ese mundo también? ¿Desearías prepararte para ese mundo? Dos consejos. Recibe a Cristo como tu Salvador y vive desde hoy preparándote para ese mundo. Vamos a orar. Querido Jesús, queremos darte gracias por el estudio de esta temática, que nos ayudará a entender el por qué los climas están cambiando drásticamente y también nos ayudarán a entender que solo tú podrás darle una solución definitiva a este problema. Mientras tanto, nosotros no podremos abusar de los recursos naturales, sino danos la sabiduría para saberlos administrar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Nos vemos en el siguiente estudio. Que Dios te bendiga.